¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y a hacerlo siempre en compañía de los mejores. Y hoy es uno de esos programas en los que siempre les decimos papel y boli y a anotar las cosas que nos va a contar nuestro invitado, porque es uno de esos programas de lujo. Además, llegamos a ustedes a través de todas las plataformas y medios posibles. Si nos están escuchando a través de la radio es porque es domingo de 2 a 3 de la tarde y ahí nos encuentran en la sintonía de radio. Si nos están viendo por televisión, pues será o domingo o lunes de 7 a 8 de la tarde la sintonía de Libertad Digital Televisión. Pero es que nos pueden encontrar por YouTube a cualquier hora, cualquiera de los programas de este año, o en podcast, en cualquier plataforma, a través de las plataformas de Radio Libertad Digital. También nos encuentran en Value School, en Spotify, en Podimo, en Apple Podcast, en iVoox, en absolutamente todas las plataformas pueden escucharnos el podcast de Tu Dinero Nunca Duerme a cualquier hora del día, y además ahí podrán encontrar en unas o en otras todos los episodios desde la primera temporada en 2019, que ya vamos sumando años. Y como digo, que nos acompañan los mejores, déjenme que les presente por un lado a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, me doy cuenta hoy, me he olvidado la corbata en casa y creo que con Luigi. ¿Qué tal, Luigi? ¿Cómo estás desde Value School? Muy bien, encantado de estar otro domingo aquí. Vamos a ser los únicos hoy sin corbata. Yo creo que hoy el negativo me lo voy a poner yo. Manuel Llamas sí trae corbata. Manuel, ¿cómo estás? Yo siempre llevo corbata. Ya te veo, ya. Siempre. Hasta en verano. En verano también. Tú... En casa incluso, si me apuras, llevo corbata. Y no sé si nuestro invitado de hoy, que viene desde Magallanes Value Investors y que es socio fundador, director de inversiones, presidente, Iván Martín, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias, un placer estar aquí. Hoy me has hecho quedar mal porque hoy traes corbata, como es de costumbre en ti, y a mí se me ha olvidado. Así que, bueno, gracias por dos vías. Una por el respeto que demuestra la corbata y que te agradezco, y la otra por el respeto y el afecto que demuestras buscándonos un hueco en tu agenda y viniendo aquí a Tu Dinero Nunca Duerme. Gracias, qué menos, se lo merece. Bueno, pues ya que estamos todos, si les parece, comenzamos. Bueno, pues como les decía, hoy tenemos por delante un programa de estos de colección. Vamos a tratar de exprimir al máximo a nuestro invitado de hoy. Están los mercados lo suficientemente atractivos por muchos motivos que bueno, yo creo que merece la pena que contando como contamos hoy con uno de los mejores gestores de activos de España, bueno, pues tratemos de exprimirle al máximo. Vamos a tener una auténtica masterclass a cargo de nuestro invitado de hoy. Vamos a preguntarle por su proceso de inversión, vamos a tratar de entender de una manera más profunda cómo piensa un gestor de la talla de nuestro invitado y cómo ha construido ese proceso y por qué es tan importante tenerlo. Y ya de paso pues preguntaremos pues cómo ve las cosas, cómo ve esto de los tipos de interés, dónde ve si estamos en mesetas, si todavía nos queda algo de subida. Sé y sabemos que un inversor en valor como él nos dirá que él no solo no tiene la bola de cristal, es que ni siquiera quiere tenerla. Pero bueno, es pregunta obligada y tendremos que tratar este asunto. Así que, sin más dilación, nos vamos a lo que hoy va a ser tertulia, entrevista, charla entre amigos, una auténtica delicia, sin duda alguna. Disfruten como vamos a disfrutar nosotros. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues nos zambullimos ya de lleno en la parte mollar del programa. Hoy va a ser entrevista, tertulia, sin tiempo tasado, sin mirar el reloj, sin pausas, para disfrutar bien del invitado que tenemos hoy. Así que, como este es un programa de tradiciones, Luigi, te toca arrancar a ti desde Value School con la primera pregunta. Vamos allá. Llevamos ya años, como tú señalabas antes, desde el 2019, hablando desde lo más básico y fundamental de inversión a cosas un poquito más sofisticadas. Y algo de lo que hemos tratado muchas veces es la importancia de contar con un proceso. Entiendo que muchos espectadores y también oyentes, evidentemente, entenderán que quizás sea la parte más aburrida, porque les recomendamos que sean sistemáticos, que lo repitan, que no se dejen llevar por modas o por probar cosas a tontas y a locas, ¿no? Sin ton ni son,
que es ahí justamente, Luis Fer, donde puede estar un poco la diversión. En decir, venga, voy a probar esto y paso estos saldos que tengo aquí en este fondo que no va a ningún lado, este otro, a ver si me subo a este tren que dicen que va a subir, que va a arrancar y que va a despegar. Eso quizá... Invertir mirando los periódicos. Al retrovisor, lo que lo ha hecho bien el año pasado, o los periódicos, eso es casi la antítesis del proceso. Pero como que es la salsa de la inversión para muchos ahorradores que empiezan en esto y que quieren también divertirse un poco. ¿Por qué no? No lo sé si por qué no. La pregunta para Iván es, ¿un profesional como tú también tiene necesidad de contar con un proceso? Supongo que a lo mejor más todavía, porque estás gestionando ahorros de terceros, además de los tuyos propios en el fondo, en los fondos que gestionas para Magallanes Value Investors. Explícanos si es el caso, si quizá un profesional con más motivo aún tiene que contar con un proceso y por qué razón quizá que un ahorrador particular piense que eso le va a hacer la tarea de invertir pues más aburrida, le va quizá a hacer que pierda oportunidades calientes por el mercado. Quizá esa es una perspectiva errónea a la hora de afrontar una labor como la de proteger un capital, los propios ahorros, y hacer que se puedan incrementar a largo plazo invirtiendo en renta variable. Bueno, yo creo que es la madre de todo, ¿no? Tener un proceso, tener un orden, seas profesional o no. Seas profesional o no. Si eres profesional, más todavía, aunque solo sea, y con eso es más que suficiente, eso que apuntabas, Luigi, de la responsabilidad de gestionar, la responsabilidad fiduciaria de gestionar un dinero que no es tuyo, aunque lo gestiones junto con el tuyo, que tiene unas implicaciones de alineaciones de intereses muy interesantes, pero es totalmente necesario tener un proceso, tener un orden, tener unas reglas de actuación, identificar unos patrones, ser capaz de aprender de esos hábitos que tienes, que algunos sí que pueden ser divertidos, ¿no? O excitantes, identificarlos para repetirlos, identificar también aquellos que pensando que vamos a hacer una operación muy buena, luego tenemos malas experiencias, identificarlos para no repetirlos o pulir ese proceso. Y hay una cosa en el proceso, es necesario que te lo hagas porque uno, por lo menos mi experiencia personal, es que yo cuando empecé en el mundo profesional como inversor, lo que quiera que sea inversor, que no existe como tal, hay doctor, hay arquitecto, hay ingeniero, hay abogado, hay juez, tenemos economistas también, lo que Dios quiera que sea economista, y salimos con unas herramientas, ¿no? con una serie de reglas, un manual de instrucciones, que te das cuenta que no es que sean erróneos, están bien los de formación económica y financiera o gestión de empresas, pero uno se da cuenta, o por lo menos yo me di cuenta, que no me servían para invertir. No tenemos una formación específica que sales, digo, universitaria, MBA, cursos, hay algunas excepciones. Vosotros en Value School hacéis una buena labor en formación, pero un cuerpo académico homologado y homogéneo en unas directrices con unos padres académicos que se estudien al estilo de los grandes economistas, no lo hay. Entonces el error un poco viene, y eso fue en mi experiencia personal, pues hace 25 años cuando empecé, intentar aplicar aquellas técnicas de economista. ¿A qué están enfocadas las técnicas de economista? A predecir. Hacer modelos. A modelar lo inmodelable, si es que esa expresión existe. Como un meteorólogo, ¿no? Un meteorólogo, pues un poco así, ¿no? A predecir lo que hoy por hoy, yo no digo que no se pueda, pero hoy por hoy se ha demostrado imposible. Entonces, la labor de la profesión de inversor, coger esas técnicas que uno aprende y aplicarlas aquí, pues se da cuenta que no funciona. Entonces, a base de la experiencia, a base de leer otros inversores que han dejado su legado, y a base de programas como este, que yo también los escucho, uno va aprendiendo y se va haciendo su marco teórico, que en la práctica, si te dedicas de forma profesional y también amateur, también es una responsabilidad gestionar tu dinero amateur, bien invirtiendo directamente o bien invirtiendo en fondos o en gestores que tú seleccionas, tienes la necesidad de crear ese proceso de inversión totalmente. Iván, ¿qué es lo que más pesa
a la hora de valorar una compañía en tu particular proceso de inversión? El precio de la compañía, si está barata o está cara, la calidad del negocio, o quizás la existencia de fosos defensivos que le garanticen pues un cierto blindaje frente a la competencia, o una combinación de los tres factores. El precio posiblemente sea el 50%, pero como es el 50% no es decisorio per se, no es basculante. Lo que le complementa y le hace un todo es los otros factores más cualitativos, siendo medibles, pero son más cualitativos. El factor precio no es, en su cálculo no es objetivo. En las variables que metas, en las hipótesis, que es donde fallan. Por eso la importancia de un proceso de inversión que va mejorando con el tiempo en función de los parámetros que mides. Un descuento de flujos de caja, lo que sale es lo que es. El fallo puede venir por exceso, por defecto, y generalmente, como tenemos un sesgo a la autoconfianza, suele ser, nos pasamos de confianza y los valores objetivos los subimos muchísimo, pero ahí no está el kit de la cuestión. Es importante, pero no necesario. El precio es importante, importantísimo, pero no necesario por sí solo. Lo que le complementa y hace el punto diferencial de compro, no compro, o lo obvio, es el aspecto de, nombrabas calidad. La calidad, que yo sí que lo uno con la existencia de algo más que no sea un buen balance, y algo más que no sea un buen balance que tú puedas leer en unas cuentas anuales. Están esas ventajas competitivas, esos fosos. Tú puedes fijar precios, tú tienes unos activos que es muy difícil replicar. Tú tienes, pensando en ejemplos, a lo mejor uno tiende a pensar en grandes marcas que lo son, de distribución, pero una mina, por ejemplo, hoy en día, una mina de cobre, hablamos de minas de cobre, es francamente difícil replicar una mina de cobre físicamente, porque no hay una mina de cobre en cualquier sitio. Eso para empezar. Para continuar, que es lo que pesa hoy en la sociedad que estamos viviendo, es la animadversión que hay hacia este tipo de iniciativas, hacia este tipo de negocios, más de vieja economía, pero totalmente necesarios. Eso es un activo único, eso es una ventaja competitiva. El que sea dueño de una mina que funciona, que operativamente funciona, que es eficiente, que está en un marco jurídico estable. No es lo mismo una mina en España o en Chile que en el Congo. No es lo mismo, pero son dos minas. Fíjate que pueden tener un descuento, una valoración igual, pero tú me dirás, yo te digo, Manuel, elige una mina en Chile, en España, a mismo descuento que una mina en el Congo. Pues yo tengo claro lo que haría. Eso no se ve en los números, esos son los aspectos cualitativos de calidad ligado a ventajas competitivas. Por eso el proceso de inversión, en ese cálculo, porque uno tiende a pensar todo se reduce a un número, junto con lo que le rodea, que es contextualizar, que son aspectos cualitativos, es un todo. Al final te vengo a decir que todo vale habiéndotelo desarrollado de esta manera, sí. Una curiosidad, proceso de inversión. ¿Todo esto lo tenéis anotado? ¿Lo tenéis metido en una especie de Excel de esta que vas marcando casillas con tic verde o cruz en roja? ¿Lo tenéis tan interiorizado que no hace falta? ¿Lo vais poniendo por escrito cada decisión o cada posición? ¿Esta cara, este aspecto nos gusta más, nos gusta menos? Pues eso, Domingo, lo tenemos totalmente parametrizado. Ten en cuenta, claro, mi formación de origen era las finanzas cuantitativas. Habiéndose cumplido ahora 25 años de la caída del Long Term Capital Management, que para mí era la referencia absoluta, porque fue hace 25 años cuando yo terminaba mi formación y me incorporaba al mundo laboral. Para mí todo era la econometría, las varianzas, las variables medibles, y el 1 más 1 siempre es 2, ¿no? Entonces, de ahí me viene el tener todo perfectamente medido, parametrizado, registrado.
Y una parte muy importante de ese proceso de inversión, la numérica, la objetiva, la cuantificable, lo metes en una hoja de Excel. Es más, no solo es parte del proceso de inversión, el proceso de inversión es el manual de instrucciones, donde tenemos todo escrito de compañía con deuda, sí, no, deuda sí, este nivel, no, por debajo de este nivel, sí, caja neta, pues puntúa más, todo eso está perfectamente parametrizado. Iría, cuando decías lo tenemos como que nos sale automático, ¿no? Que eso es si llega a la categoría, que yo creo que no, pero lo llamamos filosofía de inversión, ¿no? Lo elevamos. Hay una serie de factores que no están parametrizados en una hoja de Excel, ¿no? Pues una compañía con una trayectoria, con un equipo directivo dudoso, pues no merece la pena. Una salida a bolsa, pues es que no merece ni la pena meterla en el proceso de inversión. Sabemos que por experiencia las salidas a bolsa en un porcentaje altísimo, esto depende de la fuente que mires, pero un porcentaje altísimo, pero a mí lo que me vale es la experiencia, lo que yo he vivido, salidas a bolsa son nefastas para el comprador. Para el vendedor son muy buenas, porque hay una asimetría de información de libro en una salida a bolsa. Uno vende, ¿cuándo sale uno a bolsa? ¿Cuando va bien o cuando va mal? No es peyorativo, yo creo que está muy bien. Sales cuando tú estás bien, que eres el que vende, que es un precio alto. No puede ganar uno y ganar el otro. Uno gana y el otro ganará a futuro o perderá a corto plazo. Una salida a bolsa, dentro de la filosofía, pues no entra. Múltiplos altísimos, y ya con esto termino, múltiplos altísimos, pues una compañía o un sector muy de moda que te lleva unos múltiplos muy altos, es decir, caro, no entra ni siquiera a formar parte de ese proceso de análisis. Pero eso da la sensación de que tenéis como, no sé si iba a decir líneas que si ponemos aquí la marca no miramos, como no sé si 8, 10, 15, 20 características de si cumple alguna de estas lo apartamos y solo nos fijamos en los que no ha cumplido ninguna de las anteriores, o sea, no le podemos aplicar ninguna cruz en una de estas casillas. De hecho, nosotros las catalogamos invertibles, no invertibles a las empresas, o sectores, ¿no? Sectores que invertibles, no invertibles. Y no quiere decir, fíjate, pero es muy interesante, no quiere decir que le pongamos una X, una cruz, no nos gusta. Yo qué sé. Tecnología, ¿no? Inteligencia artificial. Y no lo vamos a comprar nunca jamás. No, es que ahora mismo toda la histeria que hay colectiva de estar en la inteligencia artificial te lleva a que los jugadores, las inversiones disponibles que hay en el mercado, que todos tenemos en mente, el gran protagonista, ¿no? Que es el causante de las subidas del Standard & Poor's, Nvidia, una compañía de bandera, tiene unas valoraciones que también son de bandera, por muy elevadas. Eso no es nuestra cosa, eso no es nuestro cometido. Nosotros no compramos esas expectativas. Eso automáticamente no es invertible, pero no quiere decir que a futuro, claro, aquí veo un futuro muy lejano, vaya a ser así toda la vida, ¿no? Pero pensemos, fíjate, es que se me vienen cosas del proceso de inversión, de cómo lo vas engranando, cómo las cosas que te suceden lo vas engranando y forma un proceso de inversión. Las .com, ¿no? Que es como ya de moda casi hablar de las .com, ¿no? Yo lo tengo muy fresco, es cuando me inicié y había fondos dedicados a .com, como fondos hoy hay dedicados a la inteligencia artificial. Si el problema no es esa tecnología, el Internet cambió para bien nuestra forma de trabajar, nuestra productividad. Es más, yo creo que la inteligencia artificial va a ser un impacto mayor. Pero estoy convencidísimo. Ahora bien, vamos a diferenciar cosas. La forma, el intentar invertir ahora en esto tiene sus riesgos, como lo tuvo en esos fondos que jamás recuperaron. Todos tenemos algún amigo conocido, carnes propias, de aquel famoso fondo TMT, se llamaban, de tecnología, que jamás recuperó. Algunas sobrevivieron, pero otras tanto no. Entonces, esto son esencias de ese proceso de inversión junto con la filosofía, que es que sí y que no. Por aquí no pasamos
por aquí sí que pasamos y pasa el proceso. Puedo simplemente, en línea con esto, Iván, es que a mí me quedó grabado, bueno, yo he leído pues varios libros de Warren Buffett y demás, y me gusta mucho cuando el propio Buffett dice que su principal trabajo consiste en decir no. Es decir, cuando dice que sí, cuando decide comprar una compañía, es que está clarísimo, pero tan claro que, bueno, evidente para él, no para todos. Ahí precisamente la característica esencial de Buffett como gran inversor. ¿Te sientes identificado con esta filosofía? Es decir, creo recordar que en la trayectoria de Magallanes habéis realizado cerca de 200 inversiones en cartera. Correcto. A mí me gustaría saber si tienes contabilizadas todas las cientos de compañías que han pasado por tu mesa, por vuestra mesa, y que habéis dicho que no porque no lo habéis visto claro. Sí. Pues mira, correcto, hemos hecho 200 inversiones, de las que vivas siguen, más de la mitad siguen vivas. Eso con casi 9 años da a entender que hay muchos noes, ¿no? La cartera rotaría constantemente. Eso no quiere decir que nos sentemos ahí a ver qué pasa, gestionamos activamente las posiciones que tenemos, que es mucho trabajo el estar al tanto de y actualizar las posiciones que tienes. Pues posiblemente para esas 200, 2.000, 3.000 ideas. No lo había calculado y no me había hecho ese planteamiento, pero por el ritmo de trabajo que hacemos y los descartes, es que la mayor parte de cosas, y vuelvo, es que enlaza, por eso te venía la pregunta a lo mejor, enlaza con lo que preguntaba Domingo. ¿Qué pasa y qué no pasa? ¿Cómo qué pasa? O sea, ¿qué pasa a ser analizado y qué no pasa a ser analizado, ¿no? Dentro de ese proceso, y qué es invertible, qué no es invertible. Muchas cosas tenemos engranado dentro del cerebro el engranaje de tú ahora me pones, no sé si podemos hacer un experimento, no lo sé, tú me hablas ahora de un sector y yo te lo voy a ubicar si es para Magallanes hoy o no es, y si dentro de si lo analizamos o no lo analizamos. Y la mayor parte del tiempo son noes. El trabajo es noes. O sea, me siento identificado. Y fíjate que una opción no es fácil. O sea, lo fácil no es decir que sí, pero lo tentador es decir que sí. Si uno se queda y vuelve al proceso de inversión incompleto de comprar lo que está abajo, de comprar lo barato, no lo vamos a reducir a esta cosa tan simple, ¿no? Porque ahora mismo el mercado que estamos viviendo ahora, Luis Fer lo comentaba al principio, un poco sin saber lo que va a hacer de aquí a X meses, pero uno observa que hay muchas discrepancias en el mercado ahora. Que hay una parte, dentro de los mercados de renta variable de centro, de bolsa, hay una parte de bolsa muy penalizada. Las pequeñas y medianas compañías están muy penalizadas. Muy penalizadas. Penalizadas quiere decir que tienen rentabilidades negativas en el año. Hay áreas geográficas como emergentes, nosotros no invertimos en emergentes, tienen rentabilidades francamente malas, muy malas. Entonces, ahí hay oportunidades. Europa en su conjunto, con una Alemania que se debate en un entorno económico incierto por ser benévolo. Hay empresas de bandera, químicas de bandera de toda la vida en Alemania, con unos niveles no vistos en mucho tiempo. No vistos en mucho tiempo, ni siquiera en COVID. Pero no las compramos porque sí, porque han caído. Hace falta algo más, y eso son noes. Y noes no son te olvido. Noes es ahí están en la reserva para ser analizadas y a ver qué pasa. Recogiendo estos dos guantes que habéis dejado con las respuestas a Domingo y a Manolo, quería una reflexión tuya sobre algo que acabas de comentar hace un momento. Es esto de dentro del proceso la parte cuantificable, el número mágico, has dicho, ¿no? No existe
o esa búsqueda del número mágico. Parece que podemos matematizar absolutamente todo, desde el riesgo que se corre, y es otra de las partes de la pregunta, esa diferencia entre riesgo y volatilidad, para que nos lo expliques, y otro, bueno, que de hecho en el pasado ha habido grandes inversores, incluso premios Nobel, que decían tener una gran fórmula matemática a través de la cual pasaban las compañías y entonces salía la ecuación perfecta de las compañías que tenían que ir en cartera para ganar dinero, ¿no? Parece que tenemos un culto a la matemática que por abstracta nos parece que va a darnos la solución definitiva. Sin embargo, acabas de decir que ese número mágico no existe, que hay una parte muy importante cuantitativa con la que tenéis que ver pues los balances, los resultados, esos descuentos de los flujos de caja, ver un poco cómo es el negocio de la compañía, pero luego entran los intangibles, entran la valoración ya subjetiva de vosotros como gestores activos de determinados aspectos. Esa parte digamos que ya se escapa a la matemática, se escapa a las fórmulas que puedas introducir dentro de un cuadro de Excel. ¿Cuánto pesa? Ya no en la toma de decisiones, sino en el éxito de esas decisiones. Pues mira, pesa todo, porque tiene capacidad de decisión, si sí o si no. Tú puedes tener una empresa, iba a decir matemáticamente, objetivamente, ¿no? Desde el punto de vista técnico, numérico. Abro un paréntesis aquí, lo desarrollo un poco más. El tema técnico, yo creo que se le da, y yo empecé así, o sea que no, se le da una importancia, o sea, tiene la importancia, o sea, tiene mucha importancia, porque es necesario, pero no suficiente por sí solo, tener un descuento o un potencial muy alto. A la hora de procesos de inversión, de cursos, de máster, de carreras, de cursos de valoración. Cursos de valoración hoy en día, y con las herramientas que tenemos y con inteligencia artificial, ya ni te digo, no quiere decir que sea algo que no tiene valor, porque lo tiene, pero no tiene poder de decisión per se. Los aspectos cualitativos que lo complementan pasan por, un poco relacionado con lo que decíamos antes, entender por qué hay ese descuento. ¿Por qué? Nosotros, ha habido descuentos que decimos, pero es que lo decimos así en la mesa, es que no sabemos por qué este sector y esta empresa, pues si no sabemos, decíamos antes, hay muchos noes en las ideas, pero también muchos no los es. Y no pasa nada. Joder, sí, no, cosas que no sabemos. Una compañía que pinta muy bien, que todo cuadre y que de repente está muy castigada y no sabéis por qué, ¿no? Pues esto es un cualitativo, Luis. El aderezo importantísimo, no aderezo por añadidura, por accesorio, sino aderezo que sin eso cualquier plato es una porquería, es entender por qué hay un descuento. Si tú lo entiendes, entonces ya todo es cerebral, todo es racional. Si tú lo entiendes, entonces tú decides, ya entiendo por qué. Porque circunstancialmente, hablamos antes de Alemania, bueno, lo saco yo, sé, vamos a poner un ejemplo de actualidad, primero observo que las empresas químicas alemanas están en sus mínimos. Bien, ¿están en sus mínimos de valoración? Hombre, si son capaces de repetir, o sea, uno en mínimos, uno ve un gráfico, una Bayer, una BASF, Lanxess, Lenzing, es que hay muchas, Evonik, hay muchas, y no se salva casi ninguna, ¿no? Prácticamente ninguna. Alguna que hay con una OPA entre medias, como Covestro, la tenemos en cartera, y uno ve que están en mínimos. Dos, mínimos de valoración, pues es razonable pensar que sí, a tenor de los resultados que suelen generar medio ciclo. Entonces vamos entendiendo por qué, pero ¿por qué tan penalizado con estos múltiplos y con estos descuentos? ¿Cuánto vale replicar unos activos de la talla de cualquiera de estas químicas intensivos, súper intensivos en capital? Varios miles de millones. Uno y dos, que te den permiso para hacer una factoría de amoníaco o de lo que sea.
pero entiendes que hay algo más o identificas que tiene que ver con los factores de producción, en este caso gas natural, ¿no? El input que teníamos o que se tenía hasta ahora como garantizado bajo precio y que ahora nos hemos dado cuenta como desencadenante, no causante, como desencadenante, la guerra Rusia-Ucrania, nos hemos dado cuenta que hemos querido hacer una transición energética demasiado rápido sin tener los recursos renovables verdes que necesitábamos a día de hoy, hasta el punto que tienes que importar energía nuclear de otros países cuando tú mismo has cerrado tu capacidad nuclear. Entonces ahí ya entiendes, ya sabes por qué es. Entonces ya tú valoras, todo es un proceso racional. Si a ese nivel de valoración tan ridículo, que es un juicio de valor, te merece la pena o no, pero como ves es tan sencillo y tan complejo, porque no es fácil, pero esa es la línea de pensamiento que tenemos con todas las ideas. Primero identificar el tema objetivo. ¿Está barato? Sí. ¿La valoración es barata? Sí. ¿Entendemos por qué? Sí. ¿Esto que entendemos es temporal? ¿Se arregla? ¿No se arregla? ¿Tenemos el tiempo? Siempre entran las variables. ¿El horizonte temporal lo tenemos? Sí, de tiempo vamos bien. Nosotros, el horizonte temporal, podemos esperar. ¿Balance? Nosotros podemos esperar, pero ¿la empresa puede esperar? Pues tiene que tener un balance bien saneado para aguantar. Entonces, ves que van entrando todas las variables o aspectos que en nuestro caso siempre se repiten, nunca son iguales porque cada industria es de su padre y de su madre, pero esos no sé cómo llamarlos, parámetros, sí, son parámetros, se cumplen y es repetirlos, y a veces aun repitiéndolo hay industrias que se nos caen o tardan más o, y tengo que reconocerlo, funcionan sin que se hayan cumplido las premisas que yo tenía en el modelo. Eso sucede a veces. Yo creo que con estas explicaciones nos damos cuenta, porque los gestores como Iván y otros muchos que han venido por aquí por el programa, nos coincidís en algo. Buena parte de vuestra jornada laboral la pasáis leyendo. O sea, sois devoradores de libros, de periódicos, de noticias, de informes. Y alguno habrá en su casa que diga, joder, pues si se pasan el día leyendo, yo prefiero que estén ahí estudiando, ¿no? Tienen mi dinero, quiero que estén ahí viendo los números y tal, pero es que precisamente para comprender toda esa parte, porque al final sois grandísimos expertos en las compañías en las que entráis, en los sectores en los que operan esas compañías y en los países o zonas geográficas en las que operan esos propios sectores, con lo cual tenéis que tener un nivel de especialización altísimo y esa explicación que acabas de dar lo justifica. Me pedía la palabra Luigi. Bueno, gracias. Voy a ser breve en el planteamiento de la pregunta porque escuchando a Iván ha planteado que, bueno, y retomando lo que se decía antes del número de compañías que después de haberlas estudiado realmente pueden llegar a la cartera. La tasa de mortandad, digamos, es enorme. La tasa de horas de trabajo vuestro dedicado a descartar es la que prima, la que prevalece, y un porcentaje muy pequeño entra en la cartera. Y has comentado algo así como, es que lo fácil sería decir que sí. Y aquí ya viene la reflexión con la pregunta. Lo fácil sería poner fin a la incertidumbre porque es que te sientes incómodo. Estás dedicándole un montón de horas. No acabas de... Lo fácil es, venga, vale, sí, yo creo que suficientemente entran los requisitos, entran los parámetros, vamos para adentro. Pero eso sería un mal proceso inversor. Dirigido además por la incomodidad de algo que ni siquiera de esa manera vas a acabar de resolver. Porque aun diciendo, pasa todos los parámetros, le he dedicado un montón de horas, entra en cartera, su futuro es incierto. Sí. Muy buena reflexión. La incertidumbre, claro, es que no es que sea un mal proceso de inversión y te salga mal, es que para la salud también es malo, porque vives con una frustración, una ansiedad, si quieres, también. Vas a acabar mal, ¿no? Se suele decir, vas a acabar mal de la cabeza, ¿no? Con estas decisiones y tal. Y todos hemos pasado por ahí. Yo he pasado por esas cosas. Y eso me ha ayudado a perfeccionar, o que no sea tan malo el proceso de inversión. Gestionar estas... Yo cuando
iba a decir, abrazo la incertidumbre. Bueno, pudiera eliminar la incertidumbre, pero entonces el trabajo que tendríamos, ¿no? El domingo antes lo comentamos, creo que fuera de micro, ¿no? Si todo fuera una línea recta, pues Magallanes no tendría razón de existir, ni nadie que estuviera ahí intentando explotar las ineficiencias. Se explotan las frustraciones de la gente, las decisiones de la gente, ¿no? Y yo incluido, ¿no? Los errores que cometemos. Cuanto antes, a mí me cambió mucho a lo largo de los años cuando di por imposible el tema de la predicción. Tiene que ver con la predicción. Siempre nos hemos centrado mucho en hablar del futuro es imposible porque no se sabe lo que ha ocurrido, ¿verdad? Siempre, ¿no? Es una cosa muy recurrente, como el largo plazo, la volatilidad, todas esas cosas. Pero adquiere un cariz interesante cuando lo enfocas por el lado de la incertidumbre y tienes que vivir, tienes que abrazarla, tienes que hacerla tuya. Tú vives con eso. Y ya está. Y no pasa nada. Y mañana... ¿Verdad que te acuestas y mañana sale el sol? Ahora, si va a nevar, si va a haber viento por la noche, si va a haber ruidos, incertidumbre. Pero saldrá el sol. Igual es una comparativa un poco tonta que hago, pero tienes una certeza de larguísimo plazo. Metemos ahí el factor temporal. Cuanto antes uno se dé cuenta, y uno se da cuenta por experiencias, claro, eso en los manuales no viene, que no sabe y no va a poder saber las cosas que ocurren en el futuro, y mira que ocurren cosas variopintas o extremas. Para muestra, estamos teniendo muchos botones en los últimos años, ¿verdad? COVID se lleva la palma, la guerra a las puertas de Europa. Se nos ha casi olvidado, bueno, no lo sé, pero nadie habla ya de las quiebras de bancos este mismo año en Estados Unidos, no en un país emergente, no, Silicon Valley Bank y otros tantos. Eso uno mira hacia atrás, hacíamos un ejercicio de Magallanes cuando empezaba en el 2014 hasta ahora y poníamos estos eventos superpuestos al valor liquidativo. En 8 años y medio el valor liquidativo del Fondo Europeo ha doblado. Pero en ese doblar, en ese 100% o 100 y pico, hemos tenido estos eventos, hemos tenido una guerra de tarifas entre Estados Unidos y China, hemos tenido un Brexit, hemos tenido los estertores de la crisis de periféricos, ¿no? De los PICs que nos decía algún medio de comunicación, hemos tenido una bolsa griega cerrada y nosotros hacemos inversiones en Grecia. A mí uno me dice que vas a vivir todo esto, Iván, y montas Magallanes, seguro, y tengo que vivir por esto y voy a sobrevivir. No solo puedes sobrevivir, esto ayuda a gestionar la incertidumbre que decías, Luigi, gestionar la incertidumbre. No solo puedes sobrevivir, puedes brillar gracias a un proceso de inversión donde el riesgo es no sobrepagar. Eso tienes que tenerlo grabado en la frente, no sobrepagar. Una parte importante de la ganancia está en lo que pagas, que es comprar barato. Y la otra es saber que pasan cosas, saber, subrayado, saber que pasan cosas que están fuera de tu control. ¿Qué está dentro de tu control? Pues decir muchas veces no. Balance con este nivel de caja, con más caja. Equipo directivo de primer nivel, no, de primero no, de primerísimo. ¿Qué se te puede escapar? Oportunidades. Bueno, si el riesgo es que haya oportunidades que se escapen, valoro más el riesgo de perder algo y no recuperarlo. Y luego el tema, y acabo con esto, pero es que esa reflexión, si uno tuviera interiorizado el tema del riesgo, de la gestión de esta de la incertidumbre, otros van por otro lado. Como no sé que no sé, como soy inconsciente, pues puedo hacer dos cosas. O juego como la lotería. Esto es una lotería. Como no sé que no sé, es que no sé ni que no sé. Y otros que no saben nada y tienen malas experiencias y no actúan, no invierten. Y el riesgo de no invertir es elevado. En algún programa hemos dicho que el no hacer nada es costoso, ¿no? Y que se ha perdido mucho dinero, esto no es mío, esto es de Peter Lynch, se ha perdido mucho más dinero intentando predecir un mercado bajista que sufriendo el mercado bajista, ¿no? Te lleva a la inmovilización, al bloqueo, que eso es un gran error de inversión también, el no hacer nada, ¿no? Parálisis por análisis. Parálisis por análisis, sí señor. Es muy interesante lo que estás comentando, Iván. Entiendo que precisamente como
la incertidumbre es algo permanente en la vida, precisamente de ahí la importancia a la hora de invertir del llamado margen de seguridad. Es decir, ante el posible riesgo de que sucedan acontecimientos que no controlamos, aplicamos un margen de seguridad todavía a mayores, ¿no? Pero a mí me gustaría, hemos tratado 2 pilares del proceso de inversión y me gustaría introducir el tercero. Hablamos del análisis cuantitativo, la importancia del análisis cuantitativo, los números, los balances, el análisis de los datos, el análisis cualitativo, y a mí me gustaría tocar el pilar emocional, porque al fin y al cabo somos seres humanos, hablas de racionalidad, pero también aquí hay una parte emocional como inversor que entiendo que es muy importante, especialmente en inversores como tú, Iván, que precisamente encontráis valor en compañías o sectores que están especialmente castigados por el mercado. Es decir, vais a pescar donde poca gente está pescando, donde las miradas no se están centrando. Y cuando una compañía está cayendo o está en mínimos, es cuando vosotros veis oportunidades. Y al revés, cuando una compañía está su precio está subiendo de forma sustancial hasta acercarse al valor objetivo que vosotros estimáis, es cuando tenéis que vender. ¿Cómo juega? Porque esto es contraintuitivo. O sea, Sí, esto, Manuel, es lo que está muy bien descrito, lo que es un inversor contrarian, que a veces se dice, ¿no? O contrario, no sé cómo sería, un inversor contrario, que lleva la contraria, no porque es un rebelde sin causa y va en contra del sistema, lo que quiera que sea el sistema hoy, que uno no sabe, pero es porque piensa diferente. Bueno, porque piensa diferente y actúa diferente. Tú puedes pensar diferente, pero no, bueno, pues compro esto porque, oye, si compro, que iba a decir un valor ahora, pero no quiero un valor, el primer, no sé, uno de los más ponderados en el IBEX 35, tú puedes pensar lo contrario, pues, oye, no corro riesgo, y es entendible, ¿eh? No corro riesgo reputacional, que eso también hay que ponerse en la piel del que toma las decisiones. Y muchas de estas decisiones no son porque la gente es tonta, la gente no es tonta. En esa profesión hay pocos tontos, aunque las decisiones parecen tontas, pero hay pocos tontos. Entonces hay que ir a lo emocional, lo psicológico. ¿Cómo es posible que todo el mundo esté comprando este valor? Bueno, pues puede ser posible porque tu riesgo de carrera, porque si te equivocas en una idea donde está todo el mundo invertido, pues posiblemente no pierdas tu trabajo. Pues eso es una razón importante. ¿Que la decisión es errónea? Sí, pero tiene una razón de ser. Esto es lo que predomina en el mercado, te das cuenta. Y si tú tienes tu pensamiento diferente y lo aplicas, te vienen decisiones diferentes, que suelen ser contrarias. Y que tienes que tener, otra vez más, aquí, el componente emocional como para poder aguantarlas. ¿Cómo tienes un componente emocional? Pues hay algunas características de corte innato y otras que las puedes aprender. Yo muchas las he aprendido, aunque tengo una forma de ser más tranquila, menos nerviosa que otras personas, pero también me inquietan los movimientos de mercado. He aprendido, esas otras las cosas, a identificar estos patrones de comportamiento. Aunque lo sufra, y lo sufro. Cuando hay un COVID-19 o un evento similar, digo COVID-19 porque claro, el impacto es brutal, ¿no? De caída de 40 y tantos %. Emocionalmente yo lo sufro. No estoy contento, digo, pues qué bien, qué buena oportunidad. Identifico que históricamente eso es una oportunidad. Identifico que esos niveles, y eso numéricamente se puede hacer, descuenta una desaparición de negocios. Claro, si tú piensas ahí, bueno, si este nivel de bolsa y de algunos valores es desaparición de negocio, el menor de los problemas es yo aquí gestionando una cartera, es que mañana igual tenemos que salir al campo a cazar. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tienes esos pensamientos, te llevan y los puedes aplicar, te lleva a ser contrario, pero no quiere decir que te hagas un robot emocionalmente. Tienes que saber identificar, yo aquí como si todo el mundo tuviera que hacer eso, yo es mi experiencia y son los puntos diferenciales que a veces me han llevado a invertir y a veces no, y el aspecto
psicológico, emocional, es tan importante como adivinar o sacar bien el margen de seguridad, que lo es. Y lo dice alguien, perdona Domingo, que ha arrancado la tertulia de hoy, el programa, diciendo que él en lo de Nvidia que no invertiría y que la inteligencia artificial de momento no es para Magallanes. Que decir eso hoy y dedicarte a la gestión de activos es, no sé, es ser un contrarian directamente, porque vamos, si hay un consenso claro ahora mismo en la comunidad inversora global, es que hay que estar en la inteligencia artificial porque es el futuro y porque, bueno, porque todo pasa por ahí, claro, etcétera. O sea, quiere decir que el nivel de convicción y de personalidad a la hora de hacer ese proceso, mantenerlo y además explicarlo, muchas veces aquí en este programa, porque estamos acostumbrados, lo desdeñamos, pero que ha empezado el programa diciendo eso. Sí, pero fíjate, claro, a ver, yo no quiero... es así. Quiero matizar, no en la tecnología, que te cambia la vida positivamente y te lo va a cambiar profesionalmente, la inteligencia artificial, es en los supuestos, y otros no tan supuestos, protagonistas que cotizan, las modas, el ESG, ¿no? Socialmente responsable. ¿Qué pasó? Hubo una afluencia de fondos que iban a la inversión socialmente responsable. ¿Alguien ha medido qué ha pasado con esos fondos socialmente responsables? ¿Qué hay del metaverso? ¿Alguien ha medido la rentabilidad de todas las empresas alrededor del metaverso? Y así un largo etcétera de cosas que están de moda. Pero yo quiero insistir que no es en la tecnología, no es en el avance, no es en la disrupción, como se quiera llamar, es en la afluencia de capital que desborda el topic, ¿no?, del momento, que hace que a largo plazo o hay otro que te siga comprando la idea, o cuando se ve que, oye, que es lo que es bueno, pero no es lo último, pues se puede perder dinero. Y la historia financiera está cargadísima de eventos de moda. Una postilla nada más. Iván creo que está siendo coherente dentro de su forma de entender la inversión. Y voy a dar la vuelta a lo que ha dicho él. Quien le está vendiendo a él a precios de ganga las compañías en que él invierte, piensa que es que eso no son invertibles para él por un montón de circunstancias. Para su filosofía de inversión sí. Pensemos que tiene actualmente en cartera un Tesla, Nvidia, Meta, estas compañías que están saliendo en la conversación, y te hace unas tesis y te hace unas justificaciones de por qué, dentro de su forma de entenderla, son las mejores inversiones posibles que tienen en cartera, y está siendo coherente con su forma de entender la inversión. Sí, es coherente. Es que no, efectivamente, muy buena reflexión, no, ni está bien ni está mal, cada uno con su proceso hemos empezado un proceso de inversión, filosofía, horizonte temporal. Magallanes compra un vendedor que se deshace de las compañías que tenéis en cartera vosotros, por sus buenas razones. Y como estabais hablando ahora todo de emociones, a mí me parece la más complicada en, digamos, ahora que estamos un poco en el nicho value, por así decirlo, la emoción más compleja de gestionar es esa idea de acabo de encontrar algo que nadie más ha visto, soy el más listo, tenemos aquí un pelotazo, porque es muy, digamos, es muy potente esa idea, es muy jugosa, te atrapa, y puedes estar perdiendo, por así decirlo, la racionalidad o la objetividad detrás de esa idea de esto es, he encontrado lo que nadie más en el mercado busca. Hay que protegerse también ante eso, ante esa idea de soy el más listo, porque es peligrosísima. Domingo, eso es el ego. Y se puede desarrollar muchísimo más. El gran enemigo que tiene un gestor, que tiene un profesional de las inversiones y que tiene una amateur en las inversiones es... Pero más un contrarian quizás. Es que por eso lo preguntaba, porque quizás el que está haciendo algo que no hace nadie más es el que más peligro tiene para verse un poco arrastrado por esa sensación de acabo de encontrarlo. Nadie más sabía lo que yo acabo de ver. Claro, y si luego te sale mal, tú imagínate, ¿no? Vamos a abstraernos un poco, ¿no? Tú eres contrarian. No porque seas un rebelde, sino porque tu pensamiento te ha llevado a identificar algo que te crees que has descubierto tú y seguramente no lo has descubierto tú. Pero hay poca gente que lo ha descubierto. Con eso ya sería suficiente. Pero luego resulta que es un error. Entonces, claro, no solo has llevado a la contraria que estás invirtiendo en un sector, en un valor que nadie quiere, es que te has equivocado, además.
reconocer eso cuesta, porque somos personas, cuesta reconocer un error, y cuando gestionas dinero de terceros, que es una gran responsabilidad, también hay que entender, no es porque se ha equivocado, también hay que entender que reconocer ese error cuando gestionas dinero para terceros es un miedo a defraudar a tu cliente, a tu inversor, pero no por irresponsabilidad, sino por exceso de celo, de cuidado, de te he fallado, no le quiero reconocer, he fallado, me van a reembolsar, van a pensar que no van a pensar nada, es normal que falles y posiblemente te mejore ese proceso de inversión. A mí hace años me costaba, empezaba, no, esto es así, porque las cuentas anuales, porque el sector, el mercado, ¿cuántas veces hemos oído el mercado no lo reconoce? ¿Qué osadía? Esto no es David contra Goliat, esto es David contra 200.000 Goliat, que no, hombre, que no. El mercado lo reconoce en su momento y hay veces que tú no puedes aguantar más, porque la cartera, porque el valor en el que está ese sector financieramente está mal por lo que sea. Mejora mucho más tu proceso y tu calidad de vida y tu relación con tus inversores cuando reconoces. Y eso a mí me ha pasado, a Magallanes ha pasado alguna vez. Oye, éramos los que pensábamos que esto no va a ser así, no va a ser así, y ha salido mal. Pues se vende, es una pérdida, a nadie le gusta realizar una pérdida, se explica. Nosotros, el canal que tenemos más con recurrencia, periodicidad, son las cartas, y la carta, oye, hemos vendido esto y nos ha costado tanto y pensamos que iba a ir por un lado y ha salido por otro y nos ha salido mal. Eso ocurre, y cuanto antes se reconozca, pues mejor. Comentabas, Iván, me gustaría comentar mínimamente un poco la situación de mercado, ¿no? Small caps, sí, están en mínimos históricos, sí, mínimos históricos. ¿A qué responde esta infravaloración por parte del mercado? Y si ahora mismo, precisamente, a que esos precios están muy atractivos, estáis viendo buenas oportunidades de inversión, o algunas que tenéis en cartera. Pues es que es un fenómeno curioso que está ocurriendo, efectivamente, Manuel. Nosotros tenemos un fondo dedicado a las más pequeñitas de las más pequeñitas, pero está englobando este mal comportamiento de las empresas pequeñas, no solo las microcaps, todo lo que no es muy grande prácticamente se está viendo perjudicado. Explicaciones dentro de entender por qué las cosas son así. Primero, que hay una discrepancia entre las cotizaciones, y eso es una cosa buena, una cosa buena, hay que entenderlo como oportunidad. Lo que se cotiza y la realidad de esas empresas. No están tan mal las empresas en sus beneficios operativos, en su vida real no cotizada, no están tan mal como la cotización está apuntando. Es otra vez más percepción, una percepción muy negativa. Dicho esto, eso te explica un diferencial. Hay la tipología de compañía mediana, pequeña y muy pequeña suele ser de corte industrial manufacturero. Y es cierto que la industria más tangible, más de fabricación, más de manufactura, está sufriendo más, porque los indicadores de producción industrial están más afectados. Hemos hablado de Alemania. La Alemania este año tendrá crecimiento cero. Alemania es una industria, es un país eminentemente manufacturero. Las pequeñas compañías, concretamente en Alemania, están teniendo uno de los peores años históricos. Eso te explica que una parte importante de la realidad. Por el otro lado, servicios, tecnología, está teniendo un entorno económico muy positivo. Y las cotizaciones de estas compañías va más allá de su realidad. Es como un movimiento de extremos. ¿Qué cosas estamos viendo interesantes? Claro, esto no es garantía de que mañana por la mañana o el próximo trimestre esas infravaloraciones, y yo personalmente conozco más el caso de nuestro fondo de microcaps, que tiene unos múltiplos en términos EV/EBITDA, aquí meto algo más técnico, pero vamos, un múltiplo de valoración de 4 veces en media, o el PER, que todo es un poco el lenguaje del PER, en 7-8 veces. Pues pocas veces lo he visto, con un potencial de revalorización medio de compañías de doblar la inversión. ¿Y qué vemos? ¿Qué cosas interesantes vemos? Que eso está bien.
y que podemos entender por qué, que tenemos operaciones corporativas, que tenemos OPAs, que tenemos movimientos entre estas compañías que aprovechan esas valoraciones para comprarse las unas a las otras por operadores industriales, no por private equity. No sé, un private equity está bien, pero para mí tiene más valor que un industrial compre a otro industrial, porque saben y aprovechan esas valoraciones. Eso es un indicador que nosotros, en nuestro caso de nuestra cartera, también ocurre en otras carteras de pequeñas compañías, se está produciendo. Es un indicador de que estás en lo correcto. Otra vez más, y no es excusa, el cuándo, o no es balones fuera, el cuándo, no lo sé. ¿Qué he aprendido también yo? Que la realización de valor, es un eufemismo para decir que suba, las acciones que tienes en cartera suban, no guarda proporción, o sí guarda proporción con el tamaño de las compañías. Tardan menos tiempo cuanto más grandes son. Tiene sentido. Más gente las sigue y es más fácil que un billete de 50 euros dure poco tiempo en la boca de un metro que no en medio de un bosque, ¿no? En medio de un bosque, uno que va a coger setas de allá para cuando, pues las puede encontrar. Por las pequeñas compañías es un poco así. Es lo bueno y lo malo. Poca gente mirando algo, hay valor, nadie lo quiere, está barato, pero esperar el tiempo para que pase el que lo quiera coger, la experiencia te dice que siempre pasa alguien. Otra vez el horizonte temporal. No hay un billete de 50 euros eternamente sin coger. Y lo que no tenemos es un tiempo eterno en este programa, por desgracia. Iván, se nos ha terminado el tiempo, no tenemos minutos para más, ojalá, nos quedaríamos otra hora más hablando con Iván. Lo haremos en el próximo programa en el que vengas. Muchísimas gracias de verdad por sacar un ratito y estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a Manolo, a Domingo y a Luigi también desde Value School por acompañarnos una semana más. A ustedes les digo muy rápidamente que les vamos a hacer un anuncio que seguro les va a interesar, pero será en el próximo programa. Lo vamos a cebar una semanita. La semana que viene les anunciamos una novedad inminente que les tenemos preparada para todos ustedes. Y nada, les espero la semana que viene con asuntos de su interés. Les dejo en manos de la mejor compañía, la DES Radio, y aquí les espero con todo lo que les interesa a ustedes de la inversión. Hasta la semana que viene, sean muy felices, amigos.